Bienvenidos a Educación Bíblica Educando con la Palabra de Dios. Unidad en el Espíritu. ¿Qué dice la Biblia? El movimiento ecuménico. ¿Qué dice la Biblia? Unidad en el Espíritu. El movimiento ecuménico. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es unidad? ¿Qué es unidad en el Espíritu? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En la introducción ya he adelantado la respuesta a esta pregunta, pero ahora la vamos a sustentar en estos versículos del 2 al 6. Hemos dicho que la unidad no la creamos nosotros, porque ningún esfuerzo nuestro podrá crear la unidad que ya nos viene dada por el Espíritu Santo. Es lo que vemos en la palabra que yo he subrayado. Guardar. Cuando a ti te mandan guardar algo es porque previamente te lo han dado. Pues es lo que nos dice Pablo, que guardemos algo, la unidad, una unidad que es del Espíritu Santo y no nuestra. Otra vez, Pablo no nos exhorta a los efesios a hacer la unidad, sino a guardarla. Guardar es algo que se hace de forma activa, es cierto, no pasiva. Lo que significa es que hay que hacer un esfuerzo. Sí, claro que hay que hacer un esfuerzo, pero eso jamás significa un esfuerzo ecuménico, tal y como se entiende hoy en día, como la unidad por la unidad en las formas, pero saltándose el fondo. Lo que se nos manda es otro tipo de esfuerzo. Es esforzarnos por preservar una unidad que ya se nos dio y que está expresada en las Escrituras. No nos podemos saltar las Escrituras. No me puedo inventar o reinventar la unidad en base a mi propia opinión, por muy humanista que me parezca. Lo que debo hacer es ceñirme en guardar lo que ya me fue dado sin cambiarlo. No se trata de que yo soy muy bueno y como Dios no puede ser tan malo, pues de esa manera agrando la puerta de entrada sin permiso de Dios para que quepan más personas. Pues eso es lo que hace el ecumenismo que conocemos hoy en día. Relaja las exigencias de la unidad que vienen marcadas por las Escrituras y de esa manera, pues todos para adentro, porque todo el mundo es hijo de Dios, cuando resulta que muchos no lo son. Por lo tanto, ¿de dónde viene esta unidad que ya existe? Pues de lo que Dios hizo con nosotros al unirnos en un mismo cuerpo. Ese cuerpo no lo creamos nosotros. Ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, ya existe y nosotros lo que tenemos que hacer es preservar su unidad tal y como se ve en las Escrituras. Es un cuerpo que ya estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo y por lo tanto nosotros no podemos rediseñarlo para que se vea más atractivo a los ojos de los incrédulos o de aquellos que llamándose cristianos se resisten a la fidelidad en la palabra de Dios, relegándola como algo accesorio. La Iglesia está compuesta por miembros, y los miembros de ese cuerpo, que ya estaban elegidos desde antes de la fundación del mundo por Dios mismo, solo pueden ser llamados y unidos de verdad entre sí mediante la predicación del Evangelio. Esa es la unidad. Otra vez, hemos sido llamados, solo puede haber de verdad unidad si hemos sido llamados y unidos mediante la predicación del Evangelio. Solo así es como Dios llama a los suyos y los mantiene unidos. No hay verdadera unión de otra manera. No hay unión bíblica de ninguna otra forma. Apartando a Cristo y su soberanía sobre todo y sobre todos, no puede haber unidad. Cristo y su soberanía, no la del Papa o de cualquier otro que se pudiera creer por encima de las Escrituras. Hemos dicho que la unidad no la creamos nosotros porque ningún esfuerzo nuestro podrá crear la unidad que ya nos viene dada por el Espíritu Santo. Ni tampoco la podemos destruir nosotros por mucho que lo intentemos por la misma razón, porque la unidad de la Iglesia es una obra del Espíritu Santo. Fue Dios Padre quien diseñó y escogió destinar a sus hijos para ser parte de ese pueblo,
de su pueblo. Fue Dios Hijo quien murió por ese mismo pueblo. Y fue Dios Espíritu Santo quien llama a ese pueblo a través de la predicación de la palabra de Dios. Por eso, porque es una unidad ideada por Dios, ganada por Cristo y generada y sellada por el Espíritu Santo, jamás podremos destruirla porque el Hades no prevalecerá contra la Iglesia. Así pues, la Iglesia y su unidad nunca podrá ser destruida. Vamos todos a Juan capítulo 17. A Juan capítulo 17, versículos del 20 a 21, para ver lo que Jesús dijo sobre la unidad de su cuerpo. Mas no ruego solamente por estos, se está refiriendo a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mi fe, por la palabra de ellos, palabra, los que han de creer por la palabra de ellos, para que sean todos uno, unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Os habéis fijado, verdad? Yo he dado énfasis a estas palabras, fe, para que crean, y palabra, la palabra de ellos. La unidad por la que ora Jesús no es externa, que también, sino que es una que surge de dentro, fe, de dentro, y claro, por eso se puede ver desde fuera. Él pide por una unidad de todos los que creen en Él. Y aquí está la clave. De los que creen en Él como Señor y Salvador, que fue enviado por Dios Padre para la remisión de los pecados. Por lo tanto, la fe es fundamental en esta unión, en esta unidad, y no cualquier fe, sino en la fe en Jesucristo, que murió y resucitó, y que está sentado a la diestra de Dios. Fe. Habla de una unidad basada en la fe en Jesús y también en la palabra. Este Jesús vivo y que vive en las personas, y no otro simplemente ritual y religioso, es el que se manifiesta en la vida de las personas cuando lo mostramos por la palabra de ellos. Palabra de ellos. Y esta palabra de ellos, de la que hablaba Jesús, no es otra cosa que la que está reflejada en la palabra de Dios. Ese es el fundamento apostólico, la palabra de ellos. Y está manifestada en las Escrituras. Esta palabra de ellos no es otra cosa que el fundamento apostólico escrito sin error en la palabra de Dios. ¿De acuerdo? La palabra de ellos, aquí la tenemos. Y la transmitimos, evidentemente, pero la palabra de ellos. Es esta, lo que nosotros tenemos que transmitir, es la base de la unidad, y no en una opinión subjetiva y que yerra de cualquier ser humano, ¿de acuerdo? Por muy papa que sea. Por eso Pablo dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Os dais cuenta? Fe y la palabra. De ahí vendrá la unidad. Es la palabra de ellos, reflejada sin error en las Escrituras, y que es la que nosotros tenemos que transmitir, la que dará la unidad. Por lo tanto, para que la unidad de la Iglesia sea cierta, ha de surgir del Espíritu Santo, que nos da la fe, y estar basada únicamente en la palabra de Dios. Por eso negamos que los credos de la Iglesia, por muy acertados que sean, y los hay, o los concilios, o las declaraciones de cualquier ser humano, negamos que tengan igual o mayor autoridad que la autoridad de la Biblia, que es lo que afirman los católicos. Por eso la unión de la que habla Pablo, pues con ellos no es posible. Se puede tener otro tipo de asociación para colaborar en asuntos que no sean comunes, sí, pero esta unión que vemos aquí, esta unión es imposible. Y es imposible porque la unión ya está hecha, porque Dios en Cristo de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Y esto lo que significa es que la unidad ya está hecha, hizo un pueblo. Ya lo ha hecho Él, el pueblo. Así que la unidad de la Iglesia no la podemos hacer, porque ya está hecha. Tampoco la podemos destruir, porque la ganó Cristo.
Pero sí que la podemos y debemos promover, que es lo que Pablo nos anima a hacer cuando dice que la guardemos. Solícitos en guardar la unidad de la fe que nos fue dada por el Espíritu Santo.